Alianza por la Paz y la Justicia. Así como ustedes lo quedaban viendo con tanta atención, así capturaban nuestra atención como estudiantes de Derecho. Es un verdadero privilegio compartir este panel con él, con el amigo Tomás Zambrano y también con el doctor, un gran filósofo, el señor Matías Funes. Miren, nosotros también compartimos la frustración por no ver cambios en el país. Definitivamente la muerte de Rafael Alejandro Vargas y de Carlos, su compañero de universidad, marcó el inicio de una reforma al sistema de seguridad y justicia. La muerte de Alfredo Landaverde, también asesor en materia de seguridad, marcó de luto al pueblo hondureño y también dinamizó este proceso de cambio que era tan necesario. La mayoría de los logros descritos en este panel han sido también el resultado del esfuerzo de la sociedad civil. De hecho, la respuesta a esa criminalidad policial de la que hablaba el doctor Edmundo Orellana y de la falta de respuestas para garantizar los derechos fundamentales del pueblo hondureño, se tradujo en la conformación de una coalición de organizaciones de sociedad civil, de redes de sociedad civil, que ahora recibe el nombre de Alianza por la Paz y la Justicia. Esta coalición de organizaciones fue la que propuso ante el Congreso Nacional la creación de una comisión de reforma de la seguridad pública para que viniera a dinamizar procesos de cambio en la Policía Nacional, en el Ministerio Público y en el Poder Judicial. Pero voy a omitir esa parte de la historia y me voy a centrar en lo que vimos durante el primer año de la Alianza por la Paz y la Justicia, que fue en febrero del año 2012. Cuando comenzamos con esta lucha, una lucha que nace cuando el país había sido catalogado como el más peligroso del mundo, el país más violento del mundo, con 85.5 muertes por cada 100.000 habitantes. Lo primero que hicimos fue acercarnos a las autoridades encargadas de la reforma y la depuración en el país. Háblese de la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial, el director de la Policía Nacional, el aquel entonces secretario de Estado en materia de seguridad, fiscal general, fiscal adjunto, y el Poder Judicial definitivamente nos cerró las puertas de entrada. Un poder del Estado que se caracterizó por su hermetismo y su falta de disposición de dialogar con los actores de sociedad civil. A veces no necesitamos ser expertos para determinar si algo se está haciendo bien o si se está haciendo mal. En este caso solamente se aplica el sentido más escaso de los sentidos, que es el sentido común. Cuando nos acercamos a la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial, lo primero que preguntamos fue: señor director, ¿cómo se está depurando a la Policía Nacional? ¿Cómo seleccionan ustedes los nombres de los policías que son sometidos a las pruebas de evaluación de confianza? Y la respuesta nos dejó fríos en nuestros asientos. La respuesta fue: le pedimos a la misma Policía Nacional que remita 50 nombres de policías para que se les apliquen las pruebas de evaluación de confianza. Muy bien, primer error. Segunda pregunta: ¿esos policías a qué escala pertenecen? Casi todos los policías evaluados eran de la escala básica y escala intermedia de la Policía Nacional. ¿Qué tipo de prueba de confianza se le está aplicando a la Policía Nacional? La prueba poligráfica. Muy bien. Las primeras recomendaciones no surgieron de un conocimiento especializado de la Alianza por la Paz y la Justicia. Fueron el resultado de ese sentido del que estamos hablando, del sentido común, del deseo de que las cosas se hagan bien. Y le pedimos al actual director de la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial, que en primer lugar hiciera uso de su facultad legal de seleccionar a los miembros de la carrera policial que iba a someter a las pruebas de evaluación de confianza, comenzando desde las altas cúpulas policiales y priorizando la prueba patrimonial o la investigación patrimonial para determinar quién es apto para quedarse en la Policía Nacional o para ser
simple y sencillamente removido de la policía. Esas sugerencias nunca tuvieron eco a nivel de la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial. No se privilegió la investigación patrimonial, mucho menos se focalizó el proceso de depuración en las altas cúpulas policiales. Me gusta mucho citar al doctor Matías Funes cuando él dice que el pez se comienza a podrir por la cabeza. Y eso es cierto. De hecho, la serpiente muerde por la cabeza, no por la cola. Y por eso nosotros pedíamos depuración desde las altas cúpulas. No sucedió nada. Nos reunimos con el fiscal general y fiscal adjunto y de su boca escuchamos que muchos de sus fiscales estaban comprados por el narcotráfico y por el crimen organizado, que no respondían a la autoridad del fiscal general, sino que organizaciones que actúan al margen de la ley, que actúan en la oscuridad. Nos acercamos al Poder Judicial y, como les mencioné anteriormente, no nos recibieron, no nos dieron información, y por eso hicimos uso de los instrumentos legales que teníamos en ese momento. La ley de transparencia y acceso a la información pública. Pedimos información, qué es lo que se estaba haciendo, cuáles eran los planes para los próximos meses en materia de depuración y reforma, y para nuestra sorpresa, los resultados de la depuración eran deficientes. Como dijo el doctor Edmundo Orellana, no se estaba haciendo absolutamente nada, y en materia de reforma no había un plan. Una de las características que nosotros pudimos determinar de este proceso de reforma es que no había un plan de reforma. Desafortunadamente, la institución creada para dinamizar el proceso, que era la Comisión de Reforma de la Seguridad Pública, presentó sus 6 leyes ante el presidente del Congreso Nacional. Todos recordamos lo del 300% de apoyo, pero al final no sucedió absolutamente nada. ¿Por qué? Porque políticamente eso no le favorecía al presidente del Congreso Nacional. Y digamos las cosas como son. Una policía civil y comunitaria no tiene réditos electorales. Una policía militar sí mueve las voluntades de las masas. Y recordemos que el año 2012 y el año 2013, el inicio de la reforma, eran años electorales. Y desafortunadamente muchas de las medidas respondían a esas pretensiones político-electorales y no a un interés genuino de dinamizar esos procesos de cambio, de transformación institucional. Debo decir de que la Comisión de Reforma no solamente es hija de la Alianza por la Paz y la Justicia. Muchos de sus miembros fueron miembros fundadores de la Alianza por la Paz y la Justicia. Por ejemplo, el doctor Víctor Mesa, uno de los miembros fundadores. Tenemos aquí al abogado Rodil Rivera Rodil, que también participó en la conformación de la alianza. En el primer año, desafortunadamente, a pesar de que la Comisión de Reforma tenía un mandato específico de diseñar, planificar y certificar el proceso de reforma, el Congreso Nacional tenía una agenda paralela. Antes de que ellos pudieran presentar una reforma en materia policial, para convertir la policía en un cuerpo eminentemente civil y comunitario, el Congreso Nacional anunció la creación de esta policía militar Tigres. Nosotros, como Alianza por la Paz y la Justicia, sabíamos que la aprobación o la creación de una policía de este tipo era un retroceso histórico en esa tendencia a la desmilitarización de la sociedad. Fue por eso que nosotros, apoyados con otros actores políticos, logramos detener temporalmente la creación de este cuerpo, de Tropa de Inteligencia y Grupo Especial de Respuesta en Materia de Seguridad Tigres. Casi al mismo tiempo logramos detener también la elección de los miembros del Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial. La importancia que tiene este órgano para el Poder Judicial tal vez no se ha dimensionado justamente. Este órgano es el que administra financiera y humanamente un poder del Estado. Es el encargado de nombrar y remover jueces. Es el encargado
de administrar el presupuesto del Poder Judicial. Y la elección que se estaba llevando en ese momento era de carácter político. No se privilegiaba la meritocracia. Por eso también apoyábamos la propuesta de la Comisión de Reforma de sacar la elección de altos funcionarios del Estado del Congreso Nacional, un órgano eminentemente político. Porque de lo contrario, se seguirán nombrando personas en base a su afinidad política y no a sus méritos personales y profesionales. Logramos detener también ese nombramiento, asistidos de la Comisión Internacional de Juristas. Cuando llegamos al final de ese año, del año 2012, estoy relatándoles el proceso de reforma desde su inicio, desde la perspectiva de la sociedad civil. Nos dimos cuenta, como decía el doctor Matías Funes, que no solo el Estado era un caos. No había una coordinación efectiva entre la Policía Nacional, el Ministerio Público, habían bajos niveles de control a lo interno de cada una de las instituciones. La cooperación internacional también era un caos. No lograban coordinar efectivamente, a pesar de que hay una mesa de seguridad en el marco del G16. Nos tuvimos que sentar con ellos en diciembre del año 2012, con la entonces designada presidencial y con la Comisión de Reforma de la Seguridad Pública, y les pedimos que trataran de unificar o por lo menos coordinar de manera más eficiente su asistencia al Estado hondureño, porque de lo contrario íbamos a tener desorden por un lado, desorden por el otro, y al final de cuentas no se iba a lograr absolutamente nada. El proceso de reforma de todo el sistema sufrió un impacto muy fuerte con la destitución de 4 magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Ese fue un acto ilegal, ilegítimo, arbitrario, inconstitucional, que desafortunadamente pasó como si nada. Es decir, los medios lo invisibilizaron, los medios de comunicación lo invisibilizaron, y nosotros como Alianza por la Paz y la Justicia, a pesar de que lo denunciamos, no vimos ningún tipo de respuesta de parte de las autoridades del Estado. También en un foro en el que participé en Panamá, estuve con magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Después de escuchar todas las bondades de ese poder del Estado, les pregunté a los magistrados que si ellos eran defensores de la justicia, ¿por qué no defendieron el derecho que tenían sus compañeros magistrados de la Corte? ¿Cómo iban a defender la justicia de los demás si no podían defender la de su propio poder del Estado? Pasamos al año 2013. El año 2013 fue un año interesante para la Alianza, porque nos dimos cuenta que este proceso no se iba a dinamizar, nos dimos cuenta que no había voluntad política, no había liderazgo en materia de reforma, y eso nos llevó a pedirle a todas las bancadas del Congreso Nacional que interpelaran o que llamaran a audiencias públicas y a rendición de cuentas a las altas autoridades del Estado. Hablamos de director de policía, fiscal general y todos los que ustedes vieron que rindieron cuentas. Los resultados fueron los mismos que nosotros ya sabíamos. La diferencia es, una de las grandes críticas de esas audiencias públicas es que los actores del Estado fueron a decir lo que todo el mundo ya sabía. Eso es mentira. Miren, el sistema de seguridad y justicia siempre se ha caracterizado por el secretismo, por la opacidad, por ocultar información al ciudadano. Esa información sí la conocían, pero la conocían los polegómenos, los expertos en ciencias policiales, lo conocía la cooperación internacional, pero no el pueblo hondureño en general. Nosotros lo que hicimos fue abrir esa información a todo el pueblo y a toda la comunidad internacional. ¿Y qué fue lo que hicimos? Le preguntamos a cada uno de esos actores cuál era el motivo, cuál era la excusa por el bajo desempeño de sus instituciones. ¿Por qué no garantizaban derechos tan fundamentales como el de la justicia, la seguridad, la vida, la integridad personal de todas las personas sometidas a la jurisdicción del pueblo hondureño, nacionales y extranjeros? Y las respuestas fueron lamentables. Lo que hicieron fue echarse la culpa unos con otros. Ustedes lo recordarán. Al final no había depuración,
Integralmente hasta ese momento se le habían aplicado las pruebas de confianza solo a 20 policías. De todo el cuerpo policial, solo a 20. El fiscal general confesó que solo el 20% de todos los casos son investigados y de ese 20% solamente el 5% son judicializados. El presidente de la Corte Suprema de Justicia, con mucha humildad, muy bien asesorado por cierto, aceptó que muchos de sus jueces dejaban en libertad personas que fueron encontrados con grandes cargamentos de drogas y de armas ilegales. Nosotros pensamos que a partir de ese momento los cambios iban a comenzar a darse en el país. Desafortunadamente retrocedimos un poco. Quitaron al ministro de Seguridad, nombraron al señor Arturo Corrales como ministro de Seguridad. El fiscal general permaneció en su cargo, nombraron una comisión interventora. El Poder Judicial no sufrió ningún tipo de cambio. Y reconocemos que ciertos cambios que se dieron gracias a la intervención de la Alianza fueron positivos. No todo es malo en el país. Arturo Corrales puede tener muchos defectos, pero a nivel administrativo de la Policía Nacional se han visto cambios. Y hay que reconocerlo. Hay controles internos. Por lo menos ahora sabemos cuántos policías tenemos. Él pudo detectar las plazas fantasmas. Eso es bueno. Lo malo es que ha instaurado una cultura de la opacidad total en la Policía Nacional. No hay acceso a la información ni para la ciudadanía ni para la cooperación internacional. El Ministerio Público, nosotros acompañamos a la comisión interventora. Nos dimos cuenta de las inconsistencias a nivel administrativo. Cosas tan graves como que una persona era contratada como consultor de enero a junio para que cumpliera con un trabajo determinado. Después se le contrataba como empleado permanente de junio en adelante, pero le pagaban retroactivamente desde enero. Ese tipo de inconsistencias. O por ejemplo, secretarias con carros blindados y con choferes cuando tenían fiscales muriendo porque no tenían ningún tipo de protección. Ese es el tipo de cosas que debería indignarnos como pueblo hondureño, que debería generar esa reacción ciudadana. Teníamos desafortunadamente ese panorama oscuro cuando se oscureció un poco más con la elección del fiscal general y fiscal adjunto. Debemos decir que nosotros decidimos participar en ese proceso de elección para garantizar la transparencia, pero estábamos en condiciones desiguales, éramos 3 contra 4, y al final la mayoría se impuso y eligieron a un fiscal que, como bien dijo el doctor, no pasó una de las pruebas de evaluación de confianza. Ahora tenemos un problema más grande ante nosotros, una involución al proceso de reforma que recibe el nombre de la Ley de Secretos, una ley que atenta contra el sagrado derecho del pueblo hondureño al acceso a la información pública, una ley destinada a esconder los fondos de la tasa de seguridad y también los fondos destinados al sector de seguridad y de defensa. No hay que maquillar esta ley. La finalidad es que el gobierno no dé cuentas de esos 2.000 millones de lempiras que ha recaudado la tasa de seguridad hasta el día de hoy. Que no se dé cuentas de los fondos de el sector de seguridad y de justicia. Eso es un retroceso y esa es una violación a los derechos del pueblo hondureño. El derecho a la información pública. Sin información pública, la sociedad civil no puede realizar auditoría social de alto nivel. Los medios de comunicación, que ahora parecen coludidos con este tema, no pueden generar periodismo. ¿Por qué? Porque no tienen acceso a la información. ¿Qué van a informar si no les van a dar absolutamente nada? Esta ley de secretos y esta tasa de seguridad, no estamos en contra de la tasa de seguridad, estamos en contra de que no haya rendición de cuentas de parte de las autoridades del Estado. Esto es un retroceso que hemos denunciado una y otra vez y de hecho detuvimos en enero
esta ley de secretos. La logramos detener temporalmente. Para nuestra sorpresa se firmó una carta de intenciones con Transparencia Internacional y justamente después se aprobó la ley focalizada al sector de seguridad y justicia. Lo que nos resulta un poco risorio es que ahora alegan que el ministro de Seguridad, por ejemplo, no es el que declara su información secreta, sino que es un cuerpo colegiado que es el Consejo Nacional de Seguridad y Defensa. Pero ¿quiénes son los que integran ese Consejo de Seguridad y Defensa? Sino el presidente de la República, presidente del Congreso, presidente de la Corte Suprema de Justicia, ministro de Seguridad, fiscal general, los mismos beneficiarios de esa tasa de seguridad. Entonces, al final, vemos un retroceso significativo en los procesos de reforma y de depuración de la Policía Nacional, del Ministerio Público y del Poder Judicial. Pero no todo está perdido. Nosotros conformamos una comisión que visita nuestro país cada 4 meses, integrada por expertos de alto nivel, entre ellos Joaquín Mejía, que fue candidato a Comisionado Nacional de Derechos Humanos, José Ugaz, que fue el procurador ad hoc en el caso de Montesinos y Fujimori en Perú. En pocas palabras, fue el que metió preso a Fujimori y a Montesinos. Y tenemos otros expertos de muy alto nivel de Transparencia Internacional. Ellos nos han presentado 3 informes acerca del sector de seguridad y justicia en nuestro país. Y lo que ellos siempre señalan y enfatizan es que Honduras y los hondureños seguimos siendo un pueblo de vocación pacífica. No podemos manchar nuestra historia por los pecados de unos cuantos. Ellos también señalan que tenemos reservas morales y profesionales en la Policía Nacional, en el Ministerio Público y en el Poder Judicial. ¿A qué se refieren con esto? Que la mayoría de nuestros policías, de nuestros fiscales y de nuestros jueces son personas de bien, son buenos profesionales, que desean rescatar sus instituciones. Pero para que esas personas puedan cumplir con su deber, primero tenemos que limpiarles el camino a través de procesos reales de depuración. La Alianza por la Paz y la Justicia, esta gran coalición de organizaciones de sociedad civil, va a seguir trabajando en ese sentido, en seguir apoyando críticamente a las instituciones del Estado, acompañando procesos de cambio, pero también denunciando cuando las cosas se estén haciendo mal, como aprovecho en este momento para la tasa de seguridad y esa nefasta ley de secretos que viene a violar derechos humanos y garantías ciudadanas. Muchas gracias. Alianza por la Paz y la Justicia.